Patologías en útero y ovario, por Camila Barra y Araceli Sepúlveda. Profesor Mario Riquelme Gatica. En la siguiente presentación se explicará la anatomía, histología, patología y finalmente una necropsia en útero y ovario. Anatomía del aparato reproductor en hembras. El aparato reproductor en hembras está compuesto por ovarios, oviducto, útero, vagina, vestíbulo y vulva. Nuestra presentación se concentrará en ovarios y útero. Ovario. Son los órganos reproductores primarios en las hembras domésticas. Producen los óvulos y las hormonas sexuales femeninas como estrógeno y progesterona. Están situados en la región sublumbar y normalmente son ventrales a la cuarta o quinta vértebra lumbar. Están en contacto con la pared lumbar del abdomen. Los ovarios varían de forma y tamaño según la especie. En vaca, cabra y oveja, la forma es almendrada ovoide. En yegua, la forma es arriñonada y su tamaño es 2 a 3 veces más grande que el de la vaca. En la cerda, la forma es racimo de uva. Su tamaño es ligeramente más grande que el de la oveja. En esta imagen podemos observar un ovario, donde se ve claramente su cuerpo lúteo, la fosa ovárica, la capa cortical y la capa medular. Aquí se observa un ovario de cerda. También podemos ver el mesosalpinx y el oviducto. Aquí podemos ver un aparato reproductor en yegua, donde se ve el istmo, mesosalpinx, el ostium, las fibras del infundíbulo y el ovario, que es claramente más grande que en el resto de las especies. Aquí podemos observar un ovario de perra, que es de tamaño más pequeño. Aquí podemos ver el ovario de una vaca con su cuerpo lúteo. El útero está conformado por el cuerpo del útero, cervix y los 2 cuernos uterinos. Su principal función es retener y nutrir al feto o al embrión. Ubicado en la cavidad abdominal, se extiende desde la unión útero-tubaria del cervix hasta los cuernos uterinos. La forma de disposición de los cuernos uterinos varían con la especie. Existen 4 tipos básicos de útero en los animales domésticos. El primero corresponde al duplicado, como en el caso de la rata, la coneja y otros animales de laboratorio. Aquí podemos observar el útero, vagina y el oviducto. El segundo tipo de útero corresponde al bipartido, como en el caso de la yegua. El tercer tipo corresponde al bicorneado, que es en el caso de la vaca, la cerda, la oveja y la cabra. Y el cuarto corresponde al simple, característico de los primates, que parece como un cuerpo en forma de pera sin cuernos uterinos. Aquí podemos ver de nuevo la imagen del aparato reproductor de la yegua. Aquí vemos un útero con su cervix y su fornix. El aparato reproductor en perra. Aquí podemos ver los cuernos del útero, los ovarios, el cuerpo, cervix, la vagina
vestíbulo y vulva. También se puede observar la vejiga. Aquí se observa un aparato reproductor de cerda. Aquí podemos ver los cuernos del útero, el ovario, el oviducto, cuerpo, cérvix, vagina, vestíbulo y vulva. También se observa la vejiga. Aquí tenemos un aparato reproductor en vaca. Aquí tenemos los cuernos del útero, el cuerpo, cérvix, vagina, vestíbulo, vulva y la vejiga. Aquí podemos observar el de la yegua, donde tenemos clítoris, vulva, vestíbulo, ostium uretral externo, vagina, cérvix, cuerpo del útero, cuernos del útero, ovario. Histología del aparato reproductor en hembras. En esta imagen se puede observar la histología de un ovario en gata y vaca. El ovario se reviste de epitelio escamoso simple acúbico bajo y una capa de tejido conjuntivo subyacente, la túnica albuginea. En un corte se reconocerá la corteza y la médula sin una separación definida. En la amplia corteza existe tejido conjuntivo y folículos primordiales que albergan los ovocitos primarios. La médula contiene tejido conjuntivo, células intersticiales, nervios, vasos linfáticos, vasos sanguíneos que llegan al ovario a través del hilio. Las funciones ováricas son: 1. Producción del gameto femenino. 2. Secreción de estrógenos y progesterona. 3. Regulación del crecimiento postnatal de los órganos reproductores. Y por último, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. El ciclo ovárico consta de 3 fases: la fase folicular, la fase ovulatoria y la fase lútea. La fase folicular corresponde al desarrollo del folículo primordial hasta convertirse en un folículo maduro de grafo. En esta imagen podemos observar la corteza ovárica con numerosos folículos primordiales, la túnica albugínea, el epitelio de superficie, cuerpo lúteo, y se observa un folículo primario de una sola capa, con su zona pelúcida y su teca interna. Los folículos que salen del estadio de reposo se llaman folículos primarios. Existen 2 tipos: folículo primario de una capa, que solo contienen una hilera de células foliculares cúbicas. El segundo corresponde al folículo primario de múltiples capas, que se revisten de múltiples hileras de células foliculares cúbicas en proliferación. Las células foliculares reposan en una lámina basal que separa el folículo primario del estroma ovárico. En la fase de folículo primario, el ovocito primario empieza a sintetizar una cubierta de glucoproteínas correspondiente a la zona pelúcida. Aquí podemos observar un folículo de grafo maduro. Aquí tenemos la teca interna, un vaso sanguíneo de la teca interna y el ovocito primario con su corona radiada. Esta zona corresponde al antro.
Aquí se observa vaso sanguíneo dentro del cuerpo lúteo, células foliculares luteinizadas, grandes y vaculadas, células de la teca luteinizadas, pequeñas y vaculadas, y la teca externa. La fase folicular consta de los folículos primordiales, folículos primarios y folículos de Graf. Los folículos primordiales, donde la hormona folículo estimulante va a estimular la maduración de estos folículos. Folículos primarios. Las células foliculares proliferan y secretan estrógenos bajo la estimulación de la hormona folículo estimulante. Folículo de Graf. Las células foliculares desarrollan receptores para la hormona luteinizante como paso inicial para la luteinización. En cuanto a la fase lútea, tenemos el cuerpo lúteo. La estimulación persistente de la hormona luteinizante induce la luteinización de las células foliculares residuales y de la teca interna. Cuando no se produce la fecundación, la secreción de la hormona folículo estimulante y hormona luteinizante disminuye y el cuerpo lúteo regresa, lo que corresponde a luteólisis. El útero. Este órgano está formado por 3 capas moleculares: el endometrio, miometrio y adventicia, de su interior a su capa más externa respectivamente. Aquí podemos observar la capa de tejido subseroso y la capa de células musculares lisas. En esta imagen observamos el útero, su capa muscular, epitelio y glándulas tubulares simples. Finalmente incluimos una imagen histológica de la vagina, donde se observa la lámina propia, epitelio escamoso estratificado. Una de las patologías más comunes en el ovario son los quistes foliculares. Estos se producen por fallas en la absorción de fluidos por parte de un folículo incompletamente desarrollado. Hay falla en la liberación de LH durante el estro, por lo que provoca una falla en la ovulación, involución o luteinización. Los quistes foliculares son cavidades llenas de líquido que se encuentran sobre la superficie ovárica. Estos quistes van de un diámetro de 2,5 o más centímetros, que perduran de 10 o más días, y no hay formación de cuerpo lúteo. Tienen una gran actividad estrogénica que desencadena una serie de anormalidades que están relacionadas con el desbalance hormonal, que es el aumento de estrógenos en sangre. También pueden presentar un estro prolongado, que esto lleva a una conducta ninfómana. Presentarán dolor abdominal y pancitopenia, que es la disminución de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. El diagnóstico de estos quistes foliculares se puede hacer mediante radiografías abdominales, ecografía abdominal y laparotomía, más el diagnóstico histopatológico. Dentro del diagnóstico diferencial nos encontraremos con el celo, el TBT y los riñones poliquísticos. Dentro de los síntomas vamos a encontrar atracción sexual en machos, encontraremos células cornificadas, aumento del estradio sérico y secreción sanguinolenta por vulva. Los quistes foliculares pueden ser únicos o múltiples y también pueden presentarse unilateral o bilateral. En esta imagen podemos ver los tipos de folículos y que a este nivel ocurre la persistencia del folículo, provocando
un quiste folicular, ya que la ruptura del folículo no se presenta y no hay liberación del óvulo. En esta imagen podemos ver cómo se ve al microscopio un folículo secundario y uno terciario. Esta imagen nos deja ver un ovario al corte y cómo se ve internamente un quiste folicular. Esta imagen nos muestra un quiste folicular único y esta imagen un quiste folicular múltiple. Aquí podemos ver aproximado el diámetro de un quiste folicular. Y aquí en esta imagen nos muestra un ovario y podemos ver un quiste ovárico que este vendría siendo un quiste folicular. Una de las patologías que encontramos en el útero es la torsión uterina. Esta es frecuente en vacas y yeguas. La causa específica no se conoce. La torsión se presenta igual que un vólvulo intestinal. La mayoría de los casos de útero torcido se encuentra en hembras gestantes. Estas pueden ser en especies uníparas o multíparas. En las uníparas nos encontramos a las vacas y yeguas. Estas tienen un ligamento intercornual, el que no les permite el movimiento de los cuernos uterinos, por lo tanto afecta a todo el útero. En las especies multíparas encontramos la perra, la cerda y las gatas, y aquí hay un daño parcial o total a un cuerno uterino, ya que los cuernos uterinos se encuentran y se presentan largos y móviles, a causa de que no existe un ligamento que restrinja estas acciones. En vacas se presentan torsiones uterinas parciales de 43 grados o un poco más, las cuales se les considera una torsión leve y se dice que se resuelven solas y de manera espontánea. De 180 grados o más se considera una torsión grave y esta provoca distocia al parto, las paredes de venas se adelgazan y provocan una congestión y un edema. Las paredes de útero se encuentran friables, la cual puede provocar una ruptura espontánea durante el esfuerzo del parto o al corregir la misma torsión. Esto lleva a una hemorragia grave, la cual puede llevar a la muerte del animal. Si el animal sobrevive a esta situación, queda con un compromiso vascular severo, lo cual provoca la muerte fetal y el feto muerto pasa a cavidad peritoneal. Aquí es donde ocurre la momificación fetal. Esto provoca la inflamación del ligamento ancho, causa peritonitis y hay adherencia entre útero, omento y pared abdominal. Los signos que podemos encontrar en el animal es inquietud, ansiedad, pataleo, taquicardia y apetito reducido. En esta imagen podemos ver cómo se forma una torsión. Aquí podemos ver una torsión en útero de yegua y esta imagen nos muestra una rotura uterina a causa de una torsión uterina. Aquí podemos ver en esta imagen un edema en la mucosa vulvar y por último podemos observar una torsión que supera los 280 grados, por lo tanto hay imposibilidad de introducir la mano vía rectal ya que la luz del recto se encuentra obstruida. Otra patología que podemos encontrar en el útero es el prolapso uterino. Este es la salida o proyección del útero por la apertura vulvar.
es frecuente en vacas, ovejas y cerdas. Las causas están relacionadas con la hipotonía del miometrio, que puede ser por un parto distóxico más técnicas obstétricas mal empleadas, la tracción forzada, retención de placenta o la hipocalcemia. Otras causas que favorecen al prolapso uterino son el encierro del animal, la falta de ejercicio y el número de partos por parte de la hembra. El prolapso puede incluir el cuerno uterino, el cuerpo del útero, la vejiga y hasta la ámpula. El útero prolapsado se puede contaminar por las heces y restos de cama con placenta. Este se ve edematizado y sufre cambios de color que van del rojo al morado, pudiendo llegar hasta el negro. Esto está todo relacionado con el grado de congestión, hemorragia y necrosis del tejido. En casos más avanzados, se puede observar gangrena del mismo tejido. El prolapso uterino puede causar shock isovolémico y shock hipovolémico a causa de un desgarro de útero o estrangulación de un haz intestinal junto con útero prolapsado. En perras se dice que la causa de un prolapso uterino es por pólipos uterinos. En primíparas y multíparas, esto ocurre inmediatamente después del parto o dentro de unas horas después del nacimiento del último cachorro. El prolapso puede ser completo o parcial. El completo involucra a ambos cuernos uterinos y el parcial solo el cuerpo uterino y uno de los cuernos. Los signos que pueden presentar los rumiantes y cerdas son debilidad, tenesmo, temperatura disminuida, frecuencia cardíaca y respiratoria elevada, ansiedad, anorexia, agotamiento, hasta llegar al coma al animal. Los signos en la perra tenemos la masa del tejido que sobresale de la vulva, hay secreción vaginal transparente y el animal puja y se lame la zona perineal. El diagnóstico es mediante la observación de un tejido prolapsado y el pronóstico generalmente se dice que es favorable si no ha sufrido daños serios el útero. En esta imagen podemos ver un útero normal. Aquí en esta imagen se muestra un semiprolapso, aquí un prolapso ya inicial, para luego pasar a un prolapso completo, que es en donde se ve el útero que sobresale por la vulva del animal. Estas imágenes nos muestran el prolapso uterino de una perra y de una vaca. En el siguiente video se muestra una necropsia realizada a una cabra, donde se extrae su aparato urogenital. La inspección externa debe incluir la observación de la posición, especialmente en animales gestantes o con piometra, hidrometra, mucometra, procesos infecciosos y neoplásicos. También pueden encontrarse prolapsos, torsiones totales o parciales. Una vez terminada la inspección en su sitio, en las cavidades abdominal y pélvica, se procede a extraer el aparato genital para su inspección detallada. La evisceración del aparato genital en las hembras se realiza seccionando los ligamentos y adherencias con la cavidad pélvica, que consta de mesovario, mesosalpio y mesometrio, y extraemos todo el aparato genital en dirección cráneo-caudal. Se secciona longitudinalmente vagina, cuello y cuernos uterinos, observando el contenido. Escaso y mucoso será en condiciones normales y está aumentado en procesos de metritis y piometras. Posteriormente examinaremos la mucosa y la pared.
La inspección del oviducto se hace buscando cambios de tamaño, grosor, elasticidad y coloración. El cuerpo del útero y los cuernos uterinos primero se revisan en su parte externa para constatar su integridad y luego se abren para exponer la mucosa. Su forma varía según especie y estado de gravidez. En el caso de las perras, por ejemplo, el útero y los cuernos tienen forma de Y. En bovinos, los cuernos se separan del cuerpo uterino en una forma que recuerda a los cuernos de carnero. En yeguas, el órgano sugiere una T, y en las cerdas los cuernos se doblan totalmente hacia atrás presentando flexuosidades. El tamaño, color y forma de los ovarios depende de la edad del animal, también fase de su ciclo estral y estado fisiológico, como en el caso de la gestación. Después de la palpación, se hace un corte longitudinal buscando estructuras normales como folículos, cuerpo lúteo, cuerpo albicans, y anormales como quistes, abscesos, hemorragias, aplasia e hipoplasia, entre otras. Finalmente, en el video, podemos ver que el aparato urogenital es extraído. Se deja sobre el mesón para seguir los pasos nombrados anteriormente.